Hola, buenos días, soy Matías de todo lo que sé de coches RC y hoy nos encontramos en el circuito de Inca donde se va a celebrar la tercera prueba del campeonato de Baleares en la categoría 1.8 TT eléctrico. Esta prueba se va a disputar con una manga de recolocación, 3 clasificatorias y 3 finales. Aparte de las finales generales habrá una final más 40 y una final junior. El campeonato prácticamente está ya decidido a falta de esta prueba, ya que bueno, Miguel Esbert tiene suficientes puntos como para, en caso de que no suceda nada extraño, se alce con la victoria en el campeonato general. Así que nada, hoy no vamos a disputar la prueba ya que tenemos un compromiso y nos tenemos que ir antes. Pero bueno, haremos un pequeño resumen de la carrera, haremos el paseo por el paddock y nada, espero que os guste el resumen. Empezamos. ¿Sí? Hola, buenos días. Nos encontramos aquí con Miguel Esbert, el actual primer clasificado en el campeonato de Baleares, que bueno, bajo que pase alguna cosa extraña, obviamente te alzarás con el título, porque en esta carrera básicamente lo que tienes es que acabar. ¿Qué es lo que has hecho para preparar esta prueba? ¿La has preparado más a fondo o simplemente has hecho pues más o menos pues respetar sobre todo que el coche sea fiable? Sobre todo eso, acabar, se trata de acabar. Bueno, son 3 pruebas, las 3 cuentan, no puede fallar en ninguna, se trata de acabar en esta. La verdad que las 2 primeras me han ido bien, pero vamos, que si no acabas no sirve de nada. No, preparar no he preparado mucho, la verdad que no tenía mucho tiempo. No. Vine ayer, hice 4 pilas y es lo único que he. Bueno, de todas formas un campeonato, porque también el campeonato de Mallorca este año se te ha visto muy fuerte en todo el campeonato, tanto en la general, en más 40 y casi te podíamos dar el trofeo al campeonato junior, porque la verdad es que estás hecho un chaval este año. Bueno, he intentado, lo que pasa es que este año he tenido un poco más de tiempo, lo he invertido un poco más en el hobby, pero bueno, no es lo normal. El año que viene no creo que tenga el tiempo que he dedicado este año, la verdad es que no. De todas formas, bueno, creo que el Mugen este año se ha comportado muy bien, creo que te ha dado la fiabilidad que necesitabas y prácticamente no has fallado en ninguna prueba. La mecánica te ha respetado y bueno, y también en cuanto a la electrónica, pues parece que tampoco no te ha dado ningún problema grave. No, el coche es fiable, el coche es muy fiable, súper fiable, 100%. No suele fallar, el coche la verdad que la mecánica es perfecta. No recuerdo alguna vez que me haya quedado sin correr por culpa del coche. El tema de la electrónica es un poco más complicado, pero bueno, ya sabemos que la electrónica ahora hobby win, fiable 100% y no suele fallar tampoco. O sea que bueno, en ese aspecto voy cubierto y voy tranquilo. Bueno, pues nada, Miguel, nada, desearte sobre todo pues suerte, que no tengas ningún problema y que te puedas saltar este año con este campeonato de Baleares, que creemos todos pues que es muy merecido. Así que nada, gracias. Adelante.
Chao.